Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a desmenuzar un tema que ha estado en boca de todos, un tema que ha generado muchísimas preguntas, rumores y especulaciones. Hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin. Si lo han adivinado, el título lo dice todo, Kerem Bürsin revela todo, la verdad al fin al descubierto. Vamos a sumergirnos en las últimas noticias, los rumores que han circulado, y lo más importante, en lo que Kerem mismo ha compartido recientemente. Prepárense porque parece que finalmente tenemos respuestas a muchas de las incógnitas que rodeaban a nuestro actor turco favorito. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les pido de corazón que se suscriban a nuestro canal. Cada suscripción nos ayuda un montón a seguir trayéndoles el contenido que más les gusta, y así no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos. Ahora sí, vamos al lío. Como les decía, el mundo del espectáculo turco, y el de Kerem Bürsin en particular, siempre está lleno de sorpresas. Últimamente hemos visto muchas noticias y comentarios sobre su vida personal y profesional, y a veces es difícil saber qué es real y qué es solo chisme. Pero la buena noticia es que Kerem, de su propia voz, ha empezado a aclarar algunas de estas cosas. Hemos estado siguiendo de cerca sus entrevistas, sus redes sociales, y la información que ha llegado a nuestros oídos. Y lo que hemos recopilado es fascinante. Parece que hay un cambio importante en su perspectiva, una apertura que quizás no habíamos visto antes. A lo largo de este vídeo, vamos a repasar algunos de los rumores más sonados, para luego enfocarnos en las declaraciones directas de Kerem, analizando qué significan para sus proyectos futuros y para su imagen pública. ¿Está enfocado en nuevos proyectos? ¿Cómo maneja la presión de la fama? ¿Y qué hay de su vida privada? ¿Ese tema que siempre genera tanto interés? Vamos a intentarlo todo. Una de las cosas que más ha llamado la atención es su posible participación en nuevos proyectos. Se ha hablado mucho de posibles colaboraciones, de guiones que está evaluando, y de un posible regreso a la televisión con un rol que podría ser muy diferente a lo que hemos visto. Lo interesante es que Kerem ha sido bastante reservado sobre los detalles específicos, pero ha dado a entender que está buscando proyectos que realmente lo desafíen, que le permitan explorar facetas nuevas como actor. Esto es una señal muy positiva para sus fans, ya que indica que no se conforma y que busca constantemente crecer. Imaginemos un Kerem en un drama histórico, o quizás en una comedia romántica con un giro inesperado. Las posibilidades son infinitas, y él parece estar muy abierto a explorar ese camino. Pero no todo es trabajo, ¿verdad? La vida personal de las celebridades siempre es un foco de atención, y Kerem no es la excepción. Hemos sido testigos de muchas especulaciones sobre sus relaciones, su estado sentimental y cómo maneja la atención mediática. Y aquí es donde entra la revelación de la que hablamos. Kerem ha hablado con una sinceridad refrescante sobre la importancia de su espacio personal, sobre cómo navega el escrutinio público y sobre la necesidad de mantener un equilibrio entre su vida pública y su vida privada. Ha admitido que a veces es difícil, que hay presiones, pero también ha mostrado una madurez notable al respecto. Ha dejado claro que si bien agradece el cariño de sus fans, también necesita su privacidad y que hay aspectos de su vida que prefiere mantener en un círculo más íntimo. Esto es algo que muchos admiramos, esa capacidad de poner límites y de protegerse a sí mismo en un mundo tan expuesto. Además de esto, Kerem ha compartido algunas reflexiones sobre su carrera y su evolución como artista. Ha hablado sobre la importancia de aprender de cada experiencia, tanto de los éxitos como de los momentos más desafiantes. Ha mencionado que está en un momento de su vida en el que valora la autenticidad, tanto en su trabajo como en su vida personal. Y esto se nota en su discurso, en su forma de presentarse. Ya no es solo el joven actor carismático de sus inicios, sino un profesional que ha madurado, que tiene una visión clara de lo que quiere y que está dispuesto a trabajar duro para conseguirlo. Sus palabras sugieren un enfoque más introspectivo, una búsqueda de proyectos con mayor profundidad y significado. Ahora, vamos a intentar desglosar un poco más las revelaciones específicas que han salido a la luz. Una de las cosas que ha generado más revuelo es su enfoque en proyectos independientes. Al parecer, Kerem no solo está buscando grandes producciones, sino que también está explorando la posibilidad de involucrarse en proyectos más pequeños, quizás más artísticos, que le permitan tener un mayor control creativo y explorar personajes más complejos. Esto podría significar que veremos a Kerem en un terreno diferente, alejado de las grandes audiencias televisivas, y quizás más enfocado en
el cine o en plataformas de streaming con contenidos más nicho. Es una apuesta valiente, pero que puede resultar muy gratificante tanto para él como para el público que busca propuestas más originales. Otra área donde Kerem ha sido más abierto es en su bienestar y su salud mental. En una industria que a menudo exige un ritmo de trabajo frenético y una presión constante, es fundamental hablar sobre estos temas. Él ha compartido que es importante cuidarse, encontrar tiempo para desconectar y recargar energías. Esto lo hace aún más cercano y real para nosotros, sus seguidores. Nos muestra que a pesar de ser una estrella, también es humano y tiene sus propios desafíos. Sus mensajes sobre la importancia del autocuidado son una inspiración para todos, recordándonos que debemos priorizar nuestra salud mental y emocional. En cuanto a su vida amorosa, como mencionamos, Kerem ha sido más reservado. Sin embargo, se ha dejado claro que prefiere mantener esos aspectos de su vida en privado, y que cualquier relación que tenga será algo que él decida compartir cuando se sienta cómodo y preparado. No ha habido confirmaciones ni desmentidos categóricos sobre rumores recientes, pero su postura es clara: el foco debe estar en su trabajo y en su desarrollo profesional, y su vida personal es algo que protege celosamente. Y esto creo que todos podemos entenderlo y respetarlo. Y hablemos de sus fans. Kerem siempre ha sido muy agradecido con el apoyo que recibe. Ha expresado en múltiples ocasiones lo importante que es para él el cariño de sus seguidores y cómo esto lo motiva a seguir adelante. Pero también ha mencionado que esa conexión va más allá de la admiración superficial. Él busca una conexión genuina, donde se le aprecie por su talento y por la persona que es, más allá de las cámaras. Ha hablado de la responsabilidad que siente al tener una plataforma tan grande y de la importancia de usarla para inspirar y para promover valores positivos. En resumen, las revelaciones de Kerem Bürsin apuntan a un artista en un momento de madurez y autoconocimiento. Está buscando proyectos que lo desafíen y le permitan crecer, está priorizando su bienestar y su privacidad, y sigue profundamente agradecido con sus fans, pero con un enfoque en la autenticidad y el respeto mutuo. Lo que estamos viendo es a un Kerem Bürsin que se está redefiniendo, que está tomando las riendas de su carrera y de su vida con una claridad admirable. Las incógnitas se van disipando y lo que emerge es la imagen de un profesional dedicado, un ser humano consciente y una figura pública que sabe equilibrar el éxito con la cordura. Y con todo esto en mente llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis, y que les haya parecido tan interesante como a mí. Hemos intentado desentrañar la verdad detrás de los rumores y escuchar la voz de Kerem Bürsin. Ha sido un viaje fascinante y creo que todos podemos estar emocionados por lo que el futuro le depara. Muchas gracias por acompañarme hasta el final. Su tiempo es muy valioso para mí, y me encanta que lo dediquen a nuestro canal. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué les parecen las declaraciones de Kerem? ¿Tienen alguna otra teoría o información que quieran compartir? Por favor, déjenme sus comentarios aquí abajo. Sus opiniones son muy importantes para mí y me encanta leerlas. Y si este vídeo les ha gustado y les pareció informativo, por favor, regálenme un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y conocidos que también sean fans de Kerem Bürsin o que simplemente disfruten de este tipo de contenido. Y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!